tiradito. Me voy para el otro. Es la cámara principal. Que haga la toma. Y es un área de mar, un área de mar, selva. Y es un área de mar. Ensalada mixta. Ensalada mixta y guarnición de pollo a la plancha, ¿no? Todo lo que es cancha. Le echamos el jugo del ceviche. Y maravilla. Ahorita. Sí, Augusto Cague, ahí por la guardia, cuartel de la guardia al frente, no sé, por ahí estaba. Él comenzó a vender el tiradito, 50 años atrás, 60 años atrás. En los 50. Ok, vamos. Bien. Cuando, me contaste también algo que cuando iban al muelle, ustedes hacían las compras. Ustedes Íbamos a mismos hacían hacer las compras. las compras con tu papá, ¿no? Ok. Sí. Y- Y veías pues a los mismos pescadores que se preparaban para su consumo de ellos. El espinazo, Ujú. le echaban sal y limón. Algo Era más para su simple. consumo de ellos. Y ellos le llamaban a ese plato le llamaban tiradito. Tiraditos, sí. Y ellos también comienzan a ir al restaurante, bueno, a Después la comenzaron. cantina, cuando era cantina Sí. comienzan a ser clientes. Sí, era cliente. Y le Y pedían. ya de frente pedía que nos preparen un tiradito. Ya. Y ese Ya. tiradito lo sacabas, tú sí lo sacabas con el Ya el como el ceviche, corte sashimi con- con el espinazo. Ajá, ahí Sí. comienzas a mezclar todo. Sí, ahí. Y eso era lo que nos contaba mi papi también, ¿no? Sí. Que el tiradito sale porque a mi mamá se le ocurrió. Y el tiradito, como tal, sin el espinazo de ahora, nace cuando ya comienza a llegar gente al Ya. restaurante, ¿no? Ya Clientes. pasa de ser una cantina a un restaurante y comienza a llegar ya otra gente, otro, ¿no? cliente, ¿no? ¿Y cómo fue que sale el espinazo del plato? Como ya no lo sirves en el plato. Porque llegó un médico Ajá. que quería que lo sacara sin la espina, para no ensuciarse la mano. Ya de ahí comenzamos a sacar solamente de la pulpa. Ya. Sí. Y de ahí, Pulpa sola. ahí quedó, el ya el tiradito con el corte sashimi. Con el corte sashimi, Ya, acriollado. acriollado. En la foto. En la foto, ¿no? El Perú fue el primer país de Sudamérica en recibir a los japoneses en el año 1899. El comercio del día martes 4 de abril de 1899 ha quedado plasmado la llegada de los japoneses que vinieron contratados para trabajar en las haciendas con la llegada del vapor Sakura Maru. Si bien la presencia del primer grupo de inmigrantes por contrato, de la cual desciende la comunidad Nikkei actual, es del 3 de abril de 1899,
pero los antecedentes más tempranos que tenemos documentados es de un japonés llamado Francisco Japón, que aparece en un documento de compra-venta de esclavo en Córdoba. Córdoba actualmente en territorio de la República Argentina, antiguamente era territorio del Virreinato del Perú. Luego de esos registros, de esos manuscritos, ya no tenemos otros documentos que dan noticias acerca de los japoneses aquí en territorio nacional hasta el 3 de abril. En 1868, al producirse la restauración Meiji, el Japón entra en un proceso de occidentalización y produce asimismo una crisis social de desempleo que obliga a muchos a emigrar al exterior en busca de mejores condiciones de vida. Llega el Sakura Maru con 790 inmigrantes varones provenientes de diferentes prefecturas del Japón. El lugar de destino fue el Callao, en donde hicieron los trámites de migración ante las autoridades y posteriormente viajaron hacia los diferentes puntos de destino, las diferentes haciendas azucareras en el norte del país y por último fueron a Cerro Azul en Cañete. Son muchos los aportes de la colectividad peruano-japonesa al Perú. Quizás el más conocido sea lo que actualmente se conoce como la cocina Nikkei. Un proceso posterior fue la intervención de la cocina local o peruana con toques y técnicas japonesas para la modificación de platos tradicionales como el ceviche o la creación de nuevos como el tiradito. Pensar en la cocina Nikkei y todo lo que está pasando hoy en día con esa cocina en el Perú y en el mundo es realmente un motivo de alegría y un orgullo para los Nikkei, creo yo, ¿no? Acá en el Perú especialmente, ¿no? Y sería lindo que todos estos inmigrantes que llegaron al Perú, ¿no? Yo estoy seguro que lo están viendo desde el cielo, se sientan felices y orgullosos de lo que han aportado a la cultura peruana, ¿no? Y lo estamos viviendo hoy en día. Así que esto va mucho más atrás de lo que imaginamos, pero llevar esto de acá a un restaurante que sirva pescados y mariscos como lo conocemos hoy, es ahí donde entran a tallar los Nikkei fuerte, creo yo, ¿no? La Buena Muerte, ¿no? La familia Kunigami, este restaurante que toma el nombre justamente de la plaza, ¿no? De la Buena Muerte, y que yo creo que era, por un lado, Minoru Kunigami era un cocinero vanguardista, adelantado a su momento. Vinimos aquí este año 53, 54, pero ya con ese don de la cocina. No, mi papá nació en la hacienda Esquivel, allá en Guaral, en Chancay, ¿eh? Orgulloso mi papá decía, yo nací en Chancay, yo soy de la hacienda Esquivel. A los 7 años fue a Okinawa, ahí se crió. Y a ella le decían chuncho porque dice que fastidiaba todo, dice, le levantaba Simón, la profesora, así que chuncho le decían. Bueno, nos encontramos ubicados acá en la esquina de la calle Paruro con Ancash, al frente de la plazuela de la Buena Muerte. Y aquí es donde casualmente mi papá empezó su negocio. Teníamos acá en la esquina una bodega y al costado, en la puerta lateral, que era el restaurante básicamente. ¿Vale? ¿Qué tal todo? ¿Te salió bien? Todo bien, tranquilo. Miren esta foto.
cuando hacíamos el ceviche así, cuando dejábamos los Ahí está ceviches guisado, así. pues, guisado ahí. Y yo me acuerdo cuando la gente estaba conformada en la gente quería entrar a comer el ceviche. El viejo pues con su parihuela y sudado. No, está la fuente. ¿Esta fuente? Cangrejo. Este cangrejo, sudado de cangrejo. Cangrejos, langostinos, langostas había. Esta es la fuente de ceviche cuando se va a terminar. Está la palta, la causa. Este era un arroz con marisco. Era caucao, pescado guisado. Entonces, todos esos platos. Ah, aquí está, esta foto sí es bonita. Aquí está guisado con su ropa corazones. ¿Se acuerdan? Eres experto en hacerse su corazoncito ahí. Con pelo negro. El jockey, el jinete. Pero esa pared sí era histórica porque nunca la guardaban, ¿no? Ah, hasta que vino la pizza. La pizza en vivo, comenzó a distribuir cerveza. Pero mi papá siempre recuerda cuando venía la gente de la vaca y él le preparaba el sashimi, que no sabían comer sashimi, y les obligaba a comer pescado crudo y decían, no rico, y le preparaba, y poco a poco fueron acostumbrándose a comer el sashimi y terminó siendo el sashimi con un poquito de chillado y limón. Antes nadie comía bonito. Ya solamente comenzó a prepararse bonito y poco a poco le iba aumentando ciertas cositas como el ruyú. Ya entonces le cambiaba el color. Y a veces decía que el rocoto tenía el pescado mucho color cuando comenzó a trabajar con el ají. Y todas esas cositas van cambiando. Así fue cambiando. Los pescados que estaban insecados. Eso le dieron la idea, un día vinieron con una base de bola, no sé, para secar. Entonces todas estas dos combinaciones. Comenzó con un pez diablo, que le regalaron al terminal pesquero y le salió muy bonito. Y después comenzó a darle muestras de figura, mezclaba el pescado, el picudo, le ponía cuerpo de otro pescado y lo doblaba con alambre. Entonces le daba muerta con esto, ¿ves estas figuras? Yo me acuerdo de un paiche de abrazo que tenía. Por acá está el caparazón de una tortuga, ¿no? Entonces acá, ¿ves? Esto que no tiene esta anécdota. Un día le regalan esa tortuga y lo lleva a la cocina y le hace una herida para que caiga pues lentamente. Viene guisado, lo veo pobrecito, y le rompe todito la parte que le enfermó. Entonces el papá viene y dice, no, si esto lo quería disecar. Y se queda solamente con el caparazón pues hasta ahora. Son cosas. ¿Ves? Acá tiene un pez globo con barba. Hasta ahora creo que está bien. Y no solamente él, sino paralelamente ya es un movimiento cocineros. No estamos hablando, por supuesto, de la familia Otani, ¿no? Estamos hablando, ¿no? Por supuesto, ya de la familia Sato, de don Humberto Sato, ¿no? De Augusto, de Rosita Yimura, ¿no? De todos estos grandes cocineros Nikkei, ¿no? que de alguna manera u otra iniciaron una era en la cocina peruana en la cual se les enseñó a los peruanos, a los limeños, a ir a comer en un restaurante pescados y mariscos de una manera un poco distinta. La gente se va acostumbrando a pedir el ceviche fresco, que le llaman crudo, no como antes que salía recocinado con el limón y esto. A partir de esto, de que mi mami comienza a sacar la comida del momento, ¿no? Sacan el tiradito, no se recocinaba con el limón, lo preparas al momento. Igual se preparaba también el de pejerrey. El tiradito de pejerrey. Sí. Ya, sí. porque ya queda el nombre de tiradito, porque a diferencia del ceviche, no lleva los complementos de la cebolla, culantro, ¿no? Del culantro. Entonces, a partir de esta fusión sashimi criollo, digamos, queda el nombre de tiradito para todo el tipo de esta ceviche sin ese complemento, ya algo más estiradito, ¿no? Una cosa así. Sí. Yo creo que el redescubrir el pescado, el paladar peruano, al redescubrir el pescado debe darle gracia, en este caso, a los japoneses que ya se habían asentado. Porque el pescado para nosotros, que si bien es cierto tenemos una costa muy rica, estaba casi alejado de nuestra cocina.
¿no? Los platos que se exhibían en todos los restaurantes eran platos, muchos de ellos extranjeros, franceses, algunos que otros criollos, pero cuando ya el japonés pone en valor esa pesca diaria, empieza a darle un nuevo sabor, ¿no? Y aparte del tiradito, ¿qué recuerda usted de este tema ¿cómo se llama?, de la utilización de la técnica del sashimi? Bueno, yo me sorprendí cuando vi decoraciones japonesas, ¿no? de estos, es un evento donde me quedaba impactada, ¿no? Por la belleza del corte y por el juego con los otros elementos marinos como mariscos, ¿no? Creo que ellos nos han despertado hacia el uso más frecuente y además hemos vuelto a nuestras raíces de comer pescado crudo, ¿no? Originalmente los peruanos no comían el pescado cocido. En la época prehispánica se comía el pescado crudo, solamente con jugo de frutas ácidas, y por influencia española, que no les gustaba, parece, el efecto de comer pescado crudo, por muchísimos años, durante toda la colonia, comemos un pescado recocido y que no tiene nada que ver con lo que es ahora, ¿no? Y yo recuerdo un plato, porque a mí me gustó, digamos, investigar un plato que entre Apurímac, Abancay se llama lengüita de capulí o capulí calpo, ¿no? Y es, digamos, mezclar trocitos de pescado de la región con bastante, digamos, frutas cítricas, que podría ser el tumbo serrano, que podría ser en muchos casos hasta una especie de naranja agria. Y lo tomaban en las mañanas, aproximadamente después de las fiestas, para darse, entre comillas, ellos decían, el valor de empezar de nuevo la fiesta, ¿no? Pero esa preparación, ¿no?, ahora la vemos, ¿no?, pero con la mano, digamos, Nikkei, lo vemos bien presentados, como usted lo afirma, y creo que es una de las formas más anecdóticas que contar con una buena tabla de tiraditos de maquis cuando uno quiere hablar de cocina japonesa. Claro, en realidad los japoneses tienen un arte innato, ¿no?, en el decorar y en el de los cortes y los sabores, ¿no? Que he conocido muchos cocineros japoneses que me dejaban así impactada, ¿no?, por sus sabores, como Rosita Yemura, por ejemplo, que manejaba la cocina peruana como mejor que cualquier peruano, ¿no? Y Yoshita Yemura fue la que nos introdujo el olivo a la cocina. Sí, pues. Cuando ella nos presenta el pulpo al olivo, ahora es plato obligado en cualquier tipo de reunión. Ella me contaba que ella trató de hacer una salsa que había visto marroncita para un pulpo que comió y le gustó, pero no sabía cómo la habían hecho, entonces se le ocurrió que podía ser con aceituna. Y el sabor que le salió no era el que había conocido ella, sino mucho mejor, bueno, que impactó en todo el mundo, que todo el mundo lo deja como plato importante, ¿no?, en la cocina peruana. Mira, la creación de tiradito viene prácticamente de Japón, porque viene el tiradito de tipo de sashimi, viene la creación, y después viene al Perú, viene la creación de tiradito. Y el tiradito, bueno, antes no existía el tiradito, ni el ceviche, ni cosas por el estilo, ¿no es cierto? Que ahorita sí hay bastante, como se llama, la creación de tiraditos. No solamente hay una, sino hay varios tipos de tiraditos. Como yo, no sé, he sacado más que 2 tiraditos, pero se puede sacar variado de tiraditos. Tanto de tiradito de lenguado, de mero, de esto, pero... Porque es una creación que lo hacían los niques, ¿no? Para sobrevivir, para todo eso, ¿eh? Entonces sale el escabeche, en esa época el escabeche orientales, y también el sudado, el vapor, así como tanto como los chinos que hacían el pejezapo a vapor, igualito, y comenzaron a corregir los japoneses. Entonces los japoneses también aprendieron tanto de comida china. ¿Ves? Entonces ahí hicimos mezcla, tanto como el chino, criollo y los japoneses. Y por eso que hay ahora, gracias a los chinos, a los criollos, que hemos salido a flote, todo, ¿no? Porque hay bastante comida japonesa que han abierto su negocio y va bien. Pero el sashimi no se utiliza limón.
prácticamente con wasabi, siao y bueno, kion si es que quiere particularmente, ¿no? Pero el tiradito ya viene ya criollo. De ahí, ahora el tiradito no solamente hay uno, hay varios, puedes sacar tú más de 20 tiraditos. De diferentes, como se llama, tiradito con olivo, tiradito a la pimienta, tiradito al rocoto, hay varios tiraditos que se pueden preparar. No solamente es uno, sino más de 20, creo. Sí, y posiblemente que yo pueda sacar más de 20 tiraditos. Ahora ahí sacamos que 2 tiraditos, pero sí, porque para mí la cocina es un hobby. Y siempre trato de lucirme en los mejores platos, sacar los platos de tanto como de cevichería, tanto como los criollos, pero La comida japonesa se fue introduciendo en los restaurantes pequeños al comienzo, como el ceviche, que creo que ha sido uno de los platos que han sido los primeros Nikkei que han abierto los restaurantes de marisco, de pescados y marisco. ¿Cómo quiere? Como por ejemplo, yo me acuerdo mucho de hace muchos años de O Calamares, que ha sido muy antiguo, y a partir de ahí han aparecido muchos restaurantes también, ¿no? De pescados y mariscos. Pero yo recuerdo mucho el restaurante de O Calamares porque ellos, yo no sé exactamente, pero como yo he crecido junto con ellos, yo tengo muy claro el recuerdo que ellos vendían en esa época el ceviche en unos boles grandes, ¿no? Que claro, en este momento ya se ha cambiado el estilo. Normalmente se saca plato por plato, porque el cocimiento del tiradito debe ser enseguida, de cortar, presentarlas, poner la salsa y presentarlo. Eso sería. El ceviche igual, ahora los ceviches ya no se presentan como antes en boles. Todo se hace uno por uno, porque hemos aprendido a comer que el pescado debe ser crudo y enseguida ponerle la salsa y comer, porque ya cuando está mucho rato en remojo, pierde mucho líquido y se malogra el sabor. La cocina Nikkei nace, pienso yo, que porque los Nikkei han sido muy creativos, se han preocupado por presentar sobre todo la comida okinawense, que creo que es el origen del inicio de esto de la cocina Nikkei. Porque si usted ve en todos los platos que se presentan como comida Nikkei, siempre está presente las verduras, está presente el pescado básicamente, y acá los jóvenes cocineros fueron creando tantos platos que en realidad han sido los creadores de la cocina Nikkei, ¿no? Tantos maestros, ¿no? que hay en la colectividad, que han hecho de que esto perdure y se haga posible que la comida Nikkei esté en la carta de todos los restaurantes peruanos. La cocina Nikkei ha contribuido a que nosotros los peruanos aprendamos a comer mejor, aprovechar mejor el pescado. En realidad, el pescado hace muchísimos años atrás no lo conocían, no lo apreciaban. El bonito, por ejemplo, era un pescado que no lo apreciaban mucho, pero su nutrición, valor nutritivo es importante. En este momento ya no se consigue como antes ese pescado, pero yo pienso de que nosotros los descendientes de japoneses y nuestros padres han influido tremendamente en el consumo del pescado, y eso sí es indudable, es indudable. ¿Pescados y mariscos también? Mariscos también, porque antes no se comía mucho pulpo acá.
Pero los descendientes de japoneses siempre hemos comido pulpo y para nosotros era un plato un poquito caro, pero sí lo consumíamos porque era muy agradable. Claro, en ese momento ya no es caro, ya es carísimo, ¿no? Pero es un marisco, un pulpo es muy rico. Yo en realidad comencé como bodeguera, un primer negocio que pues, se puso y pues para tener una bodega también se necesita tener un capital. Pues, toda la semana yo tenía aquí donde mi padre que me preste plata para poder comprar la cerveza. Y así, bueno, pasaron el tiempo y unos realmente pues también no puede estar molestando aunque sea su padre, pero muy generoso, pero uno también tiene su orgullo. Entonces dije, no, voy a empezar a vender papa rellena. Empecé vendiendo papa rellena, así de a poco, mandando a una fábrica de papel de calcar, que estaba a media cuadra de mi bodega. Empecé a vender 40 papas diarias y así al costado tenía la fábrica Boston. Entonces a la hora que salían las señoras que trabajaban, venían. Los de la fábrica yo ya no les llevaba, pero ya les creé la necesidad del consumo de la papa. De tal manera que llegó un momento en que comencé a vender papa rellena y hacía todos los días papa rellena, 110 papas rellenas, ¿no? Bueno, mi mayor satisfacción ha sido que mi primer carrito, un Isuzu, me lo compré con 500 soles en esa época, pero con el esfuerzo y el ahorro de la papa rellena. Por eso yo vivo muy agradecida a la papa rellena. Cómico, pero es cierto, ¿va? Por si acaso, sí. La familia Shiroma tenía al costado de la casa 13 Monedas un restaurante. Sí, pues restaurante era, pero era del barato, que costaba 80 centavos el caucao, algo así. Al costado estaba las 13 Monedas, que costaba 28 soles, creo, en esa época. Mientras acá costaba 80 centavos. ¿Qué te vas a quejar, pues? Si es papao o caucao. Pasó la época, yo iba a jugar allá y miraba pues cómo cocinaban ahí el lomo saltado y todo. Y llegaba a mi casa y hacía lomo saltado. Me gustaba hacerlo. Aparte que me gustaba comer. Y allí empezó todo. La cosa que no sé si arreglaron o malograron la comida china, después la comida italiana. Bueno, por ejemplo, los italianos sacaban tallarín a la bolognesa. Y los japoneses, por hacerle un remedio de lo que era la comida italiana, decía, ¿cómo se hace, no? No sabían hacer el pesto, el tomate, pero se iba al mercado, se la ingeniaban, hacían udon y lo mezclaban con salchicha guachana y se acabó. Y salió ahí salsa roja que le dice tallarín con carne, esto, que era con salchicha guachana, ¿no? Van agregando embutidos. Después los sándwiches de relleno, chicharrón. El chicharrón era, por eso que es un momento difícil, porque dice, chicharrón es peruano. Discrepo mucho porque el peruano no sabía freír. No había comida frita. Los chinos trajeron la fritura
Los japoneses, bueno, pues es una antigüedad también regular porque aprendieron de los portugueses, ¿no? La fritura, o sea, ya vinieron con la fritura en la cabeza, ¿no? Por el tempura, ¿no? Y resulta que algunos dicen jamón del país es italiano, otro dice peruano. Para mí es un plato japonés, Okinawa, de Okinawa, ¿no? Porque el soba, ¿cómo se llama? Okinawense, va acompañado con su pedazo de jamón ahí, ¿no? Allá en el año aproximadamente 62, 63, mi padre, amigo de don Luis Tetsuda, le pide que sea mi padrino de nacimiento, mi padrino del bautizo. Y muchas veces él almorzaba en mi casa, como muchas veces yo almorzaba en la casa de él. Yo veía algunas preparaciones que para mí eran totalmente raras, pero eran cocina japonesa, bien presentadas, raras, y que me era difícil de probar. Muchas veces no me gustaba porque no tenía el conocimiento, pero fue mi primer acercamiento a la cocina japonesa. Don Luis Tetsuda fue un cocinero que llegó a Huánuco y empezó a enseñar cocina, pero como la cosa se puso un poco difícil, se volvió un recauchador de llantas. Y a través de ello, empezó a difundir su cocina y conocí la cocina japonesa. ¿Usted cómo la conoció? Bueno, yo más a través de mi hermano. Mi hermano tenía mucha amistad con todos los cocineros japoneses de acá, como muchos poetas, ¿no? Y gente bohemia. Y entonces él tenía una fuerte amistad con Rosita Yimura y sus hermanos, con Sato, con Toshiro. Entonces a través de él los conocí a todos y fui probando lo que ellos tenían, ¿no? Como les decía, en realidad la cocina japonesa mantuvo un perfil bajo, puesto que después de muchos años apareció debido al problema de la guerra mundial en que estuvieron ellos involucrados y que los obligó a mantenerse con perfil bajo, ¿no? Pero en realidad ellos eran grandes cocineros, han manejado muy bien, espectacularmente la cocina peruana como cocina tradicional y han añadido un montón de buenas costumbres de su cocina a la nuestra, ¿no? Como la de volver a comer ceviche crudo como fue en la época prehispánica, como la del tiradito que era tan sencillo, hecho por los pescadores, en la forma más sencilla, más rústica, y haber introducido la buena decoración en los platos de cocina peruana que antes se servían toscamente, ¿no? Y bueno, en realidad son artistas y su arte ha trascendido hacia nosotros en esta forma. No, mi tía Rosita Yimura, bueno, todos nacen de la Obachan, es la madre de las cocineras, ¿no? El pulpo al olivo, sí. También se hizo famoso por mi tía Rosa. Y es el corte del pulpo, es también muy tipo como sashimi sesgado, ¿no? Sesgado. Que es el corte de allá de Japón. Y ese es un plato fusión netamente porque es la crema del olivo, es una salsa que se preparaba, que yo recuerde, en las salchipaperías. Cuando sale el tema de las salchipapas con un montón de cremas, ¿no? Al Acuario, muy famoso por el tema este. Una de las salsas era el tema del olivo. Y ahí es cuando se decide probar el pulpo con la salsa del olivo. Ahí es que mi tía lo hace famoso, el pulpo al olivo. Pero es el plato fusión, ¿no? Es que el corte del pulpo tipo sashimi como se come en Japón, con la crema de acá, ¿no? Y el pulpo de Navarra, eso sí sale de Augusto. Hay otro plato que es el pulpo de la Navarra, que también surge de una necesidad cuando no se puede preparar el muchame por la escasez de muchame, ¿no? Claro, cuando se prohíbe la caza del delfín,
En restaurantes antes se preparaba el muchame, como se Muchame, sí. preparaba por los italianos, El ¿no? Es cliente un llegaba, plato pero, italiano. sí, el cliente llegaba por muchame. Y también Pero sacan- cuando ya se prohibió la venta, lo sacamos en el pulpo. La También. misma preparación del muchame en el pulpo. Y tu papá le puso pulpo a Navarra. Y ahí también es fusión. Hasta que llegó un cliente, le dice, Augusto, ¿por qué pulpo a la Navarra? Si en Navarra no existe pulpo. O Navarra no hay existe mar. mar. Ujú. Algo así. Por lo mismo que no existe, nosotros le hemos puesto ese nombre. Pulpo a la Navarra. Es que los japoneses, por ese tema tan duro a veces de explicar que fue la guerra, empezaron a mimetizarse en el pueblo para pasar, digamos, desapercibido, perfil bajo. Empiezan a preparar nuestras cocinas, nuestras comidas, empiezan a ingresar a nuestra cocina y a veces presentaban platos tanto más ricos, criollos, que los propios peruanos. Hay algunos restaurantes donde era mítico comer ¿cómo se llama? El caucao del chino japonés, como se los llamaba antes, ¿no? Y en esos restaurantes ya empieza a asomarse tímidamente algunas formas de presentación de ceviche, pero a la manera y al recorte cada vez de tiempo de los japoneses. Bueno, y lo que yo recuerdo es el cambio así violento para mí, ¿no? Que hubo en el ceviche. De haberlo comido cocido, recocido, blanquito, naditos así firmes, porque ya en la cocción lo había puesto duro, a comer ceviche crudo como lo hacemos ahora. Y yo tenía una cevichería, entonces, ya pues por supuesto con la tendencia japonesa, era muy amiga de Rosita, ¿no? De Rosita Yimura, y me encantó todo lo que hacía, todo lo que decoraba, y traté de hacer mis cosas a la manera japonesa, porque me pareció que era lo mejor con relación a todo lo que son frutos del mar. No solamente el ceviche, he visto unos platos fantásticos de otros pescados manejados por japoneses, ¿no? Buenísimo. Esto avanza paralelo y hay un momento en el cual llegan los japoneses al Perú, los yoya, o sea, la gente que viene a trabajar, ¿no? De empresas tipo Toyota, ¿no? Muchos japoneses que vinieron a hacer agricultura acá al Perú también. Y es ahí cuando se crean los restaurantes japoneses, cuando nace Matsuei, ¿no? Mi casa, también de esa época, y vienen cocineros japoneses, ¿no? Bueno, Nobu, Toshiro, que son nuestros más queridos o emblemáticos, por decirlo así, ¿no? La familia Matsufuji, que definitivamente creo que debe sentirse súper orgullosa por lo que hicieron, ¿no? Porque realmente ahí se marcó otro punto de quiebre. ¿Cómo empieza Matsuei? Matsuei empieza que tu tío Jorge y tu tío Lucho estaban en Japón. Y ahí comenzaron la idea de que, oye, este tipo de restaurante va a pegar en Perú. Y vivíamos ahí en Canadá. Ya. Y de un momento a otro, carajo, el tío Lucho agarró y comenzó a desarmar todo y a transformar. El tío Jorge más es lo que se dedicó a la decoración y toda esa cuestión, pues, ¿no? O sea que era la casa donde Sí. ellos vivían, ahí hicieron el restaurante. Exacto. Pero ya conjuntamente vinieron con Matsuhisa para que Matsuhisa también era socio y entonces ya estaba... ¿Y cómo así lo conocen a Matsuhisa? O sea, ¿cómo...? Lo conocieron en Japón. ¿En Japón? En Japón, sí. ¿Quién lo conoce, el tío Lucho o el tío El Jorge? tío Lucho. El tío Lucho lo saca de un restaurante. Ya. Y tengo entendido que el restaurante también se llamaba Matsuei, ¿no? ¿Por eso le ponen Matsuei al de acá o...? No, aquí nace Matsuei por lo que... Matsufuji y de Matsuhisa, entonces fusionaron los dos apellidos y salió Matsuei. Y ahí ya comenzamos pues ya a trabajar poco a poco. Se inauguró el restaurante, más era para comida para los shoyas de Japón que venía, y para qué venía bastante, pero
Casi todos los clientes ¿Qué cosa es Shosha? de Shosha venían ya ¿Pero qué significa eso? El Shosha es los gerentes de la empresa de japonesa de Japón. que venían a hacerse responsables aquí en el Perú. Y ahí poco a poco ya iba viniendo más peruanos, venían aumentando. Pero primero cuando venían los peruanos, cuando le presentaban el sushi, pucha que no, eran reacios a comerlo. Claro, crudo, pues, ¿no? Sí, y basta que se comiera un sushi, un sashimi, ya le comenzaban a buscar. Y ya venían de frente a comer sushi y sashimi, ¿no? Y así poco a poco se iba haciendo más comercial, mejor dicho, la comida japonesa. Yo me acuerdo siempre que, bueno, desde chiquitos hemos trabajado, digamos, contigo, con los tíos, ¿no? Ahora, lo que no me queda muy claro es cómo así empezamos a irnos por Matsuei, ¿no? Porque antes yo me acuerdo que trabajábamos en diferentes cosas, Claro, había tantas pues, cosas sí. que hacer de la familia. Íbamos a hacer fideviros, los Claro. aireadores para la langostinera y toda esa cuestión, ¿no? Pero después ya, como ya tenían responsabilidad, se puede decir, ya podían agarrar un cuchillo que no se podía cortar así, pero anterior a eso siempre iban ustedes a limpiar platos, a limpiar la cocina y toda esa cuestión. Pero de ahí era puro relajo ya hasta que había cosas que limpiar, que lavar, entonces ya comenzamos a ir al mercado a comprar los pescados, mejor dicho, todo lo que eran los insumos del día. ¿Te acuerdas que nos íbamos a las 5 de la mañana al mercado, no? A buscar, a comprar y ya traíamos. Y en ese entonces ya ustedes ya sabían de escama, sacarle escama, Limpiar el pescado y todo. limpiar pescado, toda esa cuestión. Y así comenzaron ya de ahí, uno por uno se iban metiendo al bar, ¿no? Claro, A la Javier barra. me acuerdo fue el primero, de ahí le sigue Rafo y de ahí le sigo yo. Fue también por un tema de edad, creo, ¿no? Sí. Pero ¿cuál era el problema? Era que yo le decía, pues, que hay que meterlo a todos los muchachos a la barra, pero en la barra no entraban todos, Sí, ¿no? pues. Y si entraban en la barra, ahí iba a ser la caboce más grande, más era ya relajo y toda esa Claro, cuestión. claro. Entonces lo ideal era entrar, que entren uno por uno. Y así, ya se fueron ustedes, o fueron otros ni 6 más ya como Itamaya. Sí, pues. No, constantemente ha estado viniendo al Perú. Me venía a visitar a mí, al tío César y toda esa cuestión. Y siempre me decía, oye, mándalo el Iván a Miami, porque ese chico está bueno. Yo no te decía eso ni por nada, ¿no? Entonces nunca quisiste seguir. Pero hasta última, ¿te acuerdas que vino con su señora e hizo una presentación en el Cultural? Sí. Ahí también No, pues yo ya, ahí está, Sí, ya pues. para qué ir a Miami cuando ya tengo familia, tengo el negocio acá también, ¿no? De repente, cuando recién me estaba formando... En ese momento era, sí, sí. en ese momento era para poder... Pero tú no quisiste ir, pues, ¿no? Pero las cosas suceden como suceden al final. Que el tiempo pasa y hay un momento en el cual estos restaurantes japoneses se empiezan a convertir en Nikkeis. O sea, hablar de un maki acevichado hoy día es hablar de, no sé, es como decir, para el peruano, no sé, un lomo saltado, un tiradito, un ceviche, es algo que, si tienes un restaurante de sushi, o sea, así sea japonés, vas a tener que poner un acevichado, sí o sí. Los chefs jovencitos son los que están creando restaurantes muy importantes, como el señor de Maido, que es uno de los mejores restaurantes de Sudamérica o del mundo. Creo que es un representante de la comida Nikkei, bastante interesante, igual que el señor Yuichi Sato, que también tiene su restaurante muy reconocido. Bueno, tantos restaurantes que hay, ¿no? De la colonia. Y, por ejemplo, los restaurantes de Sushi Bar Edo, ya es una... ¿Cómo se puede decir? Que ya introducido de tal manera al mercado que todos los clientes peruanos
Le digo peruanos porque yo también, pero de los descendientes, los que son típicamente peruanos, están consumiendo el sushi increíblemente, que antes no ni los miraban. Y para la cocina Nikkei yo pienso de que está en un lugar privilegiado en este momento. En Maido nos arriesgamos un poco, porque cuando hablamos también de esta etapa, digamos que eso lo hicimos, Maido va a cumplir 8 años, y sí cambiamos bastante, es decir, a pesar de que abrimos más japoneses que Nikkeis en nuestra cocina, sí teníamos muchos platos jugando en sushi con carnes, sushi de adobo, ¿no? Ya, digamos, adobo de papada de cerdo, sushi de entraña a lo pobre, ¿no? Platos a la carta, que jugamos con el caré, por ejemplo, japonés. Cuando recién ahorita hablo de los platos que eran cuando recién abrimos, ¿no? Con el caré japonés, pero a su vez con el seco norteño. Y cuando venía la gente al restaurante, antes era justamente esto, pues, ¿no? O sea, voy a comer sushi. Me estoy yendo a un sushi bar. Para la gente era Maido Sushi Bar, y no éramos Maido Sushi Bar. Nunca nos pusimos como un sushi bar. Yo quería hacer algo que tenga que ver con sushi, pero que el sushi no sea lo primordial tampoco, sino que la gente venga y quiera tener una experiencia sin necesidad de ver la carta. ¿Ya? Y cuando le decía que tenía un sushi de cuy, por ejemplo, era como que, no, dame lo clásico. Dame rolls, dame makis. Y era complicado de entender, porque para muchos de repente, no sé, pues no éramos ni chicha ni limonada, pues, ¿no? Pero dentro mío yo decía, pero yo creo que sí va a funcionar, porque la idea era que vengan a un lugar en el cual no vengan pensando necesariamente en un plato que se quieren comer, sino vengan a que se sorprendan un poco. Y costó, y costó mucho porque no éramos, o sea, era complicado que entiendan nuestro concepto. Si éramos japoneses, si éramos Nikkeis, si éramos un restaurante que no era ni uno de los dos, si era de autor, ¿no? Estábamos en ese punto medio en el cual nuevamente no éramos ni uno ni el otro, ¿no? Pero queríamos ser queríamos unir todas estas inspiraciones, estas ideas y volcarlas en una cocina. No es que Maido funcionó súper bien desde el arranque, ¿no? A Maido le costó 3, 4 años que la gente entienda lo que estábamos haciendo. Pero también ayudó muchísimo el hecho de que la cocina peruana en el mundo empieza a ser reconocida, que venga más gente de fuera, que hay un tema de investigación, que los restaurantes mismos en el Perú se peruanicen cada vez más, ¿no? Yo creo que con eso logramos de que la gente se quiera aventurar un poco más a probar sabores más peruanos, y que entienda que estamos en el Perú y estamos haciendo lo que somos. Nosotros no somos japoneses, somos Nikkeis. Nosotros crecimos en un país, ¿no?, llamado Perú, con una ascendencia japonesa, y no hay nada más natural y real que hacer la cocina que te nace y que te corre por las venas, que no es japonesa, es mucho más peruana, y es Nikkei, y es la cocina que, o sea, no sé, pues, ¿no? Como la vez pasada, no me acuerdo qué película vi, sí, o sea, ¿dónde confiarías más, no? O sea, si te vas a un restaurante italiano y ves puros japoneses cocinando, ¿ya? O vas a un restaurante italiano y ves puros italianos cocinando, y viceversa. Te vas a un restaurante de sushi y ves puro italiano en la cocina haciendo sushi, ¿no? Tú dices, no sé, bueno, debe ser súper capos, pero a lo que voy yo es que hay un tema de esencia, ¿no? Hay un tema de esencia que creo yo que nace de casa, porque la cocina Nikkei nace de casa, y es un poco jugar a ello, ¿no? Es divertirse, y nosotros nos hemos ido por el mundo de la creatividad, ¿no? Pero siempre pensando y orientado al sabor, ¿no? Al sabor. Pensamos mucho en la experiencia, en contar la historia de la cocina a través de los platos, y bueno, al final creo que sí la gente lo ha entendido. Entonces, el nivel de aceptación de esta cocina, y no tiene nada de raro, porque sí es una cocina que gusta,
porque es una cocina que une dos cocinas que son sabrosísimas, o sea, dos cocinas que son muy opuestas y tienen sabor cada uno por su lado, pero es la sutileza de lo japonés más la potencia de lo peruano. Tú lo juntas y yo creo que creas una cocina que es muy sexy, diría yo, para todo el mundo, ¿no?